Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Feliz y bendecido día, mis amados. En esta hora voy a continuar esta serie Hebreos, hoy con la enseñanza número 12, Fe para la perfección del que cruzó. Tengo como base Hebreos 11, 39 al 40, que dice de la manera siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Padre, en esta hora te pedimos, Dios mío de la gloria, para que podamos conocer el Espíritu Santo. Le rogamos entrar en una comunión profunda con Él y que podamos tener un conocimiento más certero de su obra y su carácter. Señor, le pedimos perdón por nuestra ignorancia, por no entender tantas veces el pacto en que vivimos, el pacto eterno, y no comprender esa gloriosa operación de su Espíritu en nosotros, en nuestras familias y también en los creyentes. Le rogamos en este día que podamos ser absorbidos por el Espíritu Santo de tal manera que nuestro proceder, nuestro hablar, nuestras prioridades, nuestras decisiones sean conducidas por el gobierno del Espíritu Santo. Le damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Amén. Haciendo un resumen de la lección anterior, les podemos afirmar que en Hebreos 11 ha sido llamada para muchos la galería de la fe. Sin embargo, la fe no es el tema central de este capítulo, sino la perfección que se alcanza por medio de la fe. Este pasaje nos desafía a decidir si deseamos vivir una vida para alcanzar buen testimonio o para alcanzar lo prometido. Un buen testimonio es la posibilidad de experimentar cosas sorprendentes. Tenemos algo para contar, algo por lo cual ser recordados por muchas generaciones. Sin embargo, alcanzar la promesa es algo que ha estado reservado para nosotros. El escritor en Hebreos 11 recuerda a personas cuyas vidas evidenciaron una fe única y por lo tanto obtuvieron un extraordinario testimonio. Personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas y la nación de Israel. Cada uno vivió experiencias diferentes y expresaron poder de diferentes maneras. Sin embargo, el escritor a los hebreos los une en una misma promesa no alcanzada. Todo el capítulo tiene un solo objetivo y es mostrar de qué manera la fe puede llevar a las personas a vivir cosas sorprendentes y construir un gran testimonio, pero aún así no alcanzar lo más importante, que es la perfección. Nos dice Hebreos 11, 9, 10, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. También nos habla en Hebreos 11, 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Nos dice que eran extranjeros y peregrinos, que buscaban una patria. Esto nos dice Hebreos 11, 13 al 16. La ciudadanía que Israel no consiguió
la cual Abraham pudo ver por el Espíritu, estaba reservada para nosotros. Abraham decidió habitar como extranjero en la tierra prometida para dejar una muestra clara de que aquella tierra no era la verdadera promesa, sino una ciudadanía. Para ellos, la ciudadanía estaría reservada como un misterio después de su muerte. Pero el escritor a los Hebreos nos desafía a entender que no es así para nosotros. Ya no necesitamos mirar la promesa desde lejos ni saludarla, sino que podemos habitarla en nuestro ser espiritual y manifestarla en nuestros días. La ciudad de Dios es la iglesia misma, es su sustancia más pura, no la que se construye con humanos intentando ser mejores personas, sino la ciudad que proviene de Dios mismo, manifestada por seres perfectos. Juan en Apocalipsis 21 nos dice: y yo vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. También en Apocalipsis 3 nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Nótese que dice: nunca más saldré de allí. Es una expresión clave. El Señor se ha reservado todo el derecho de posicionarnos dentro de sus diseños. El parámetro es claro: al que venciere. Vencer en términos eternos tiene que ver con despojarnos de la imperfección cada día para manifestar la perfección que nos ha sido otorgada en la gracia. Cada día sin detenernos y sin perder nuestra fe puesto en Él. Pero volvemos ahora a Hebreos 11, a esta galería de la fe. Hemos descubierto al terminar el capítulo que el tema central es la perfección. Hagamos entonces un breve repaso de los dos capítulos anteriores. En Hebreos 9 comienza a hablar del primer pacto y el tabernáculo, explicando brevemente cómo los sacerdotes entraban a ofrecer sacrificios para llegar a un asunto de suma importancia. Dice Hebreos 9, 7 al 9, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, pero no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto. Hay un mensaje del Espíritu Santo para nosotros contenido en el antiguo pacto. Hay un camino que hasta Jesucristo no estuvo abierto, sino que solo a nosotros se nos abrió. Es el camino a una conciencia perfecta. El modelo del antiguo pacto proponía múltiples sacrificios, por causa de que el anterior parecía limpiar la conciencia, pero el pecado seguía funcionando en ellos, por lo cual necesitaban sacrificios una y otra vez. Es de suma importancia en nuestra madurez entender que el sacrificio de Jesucristo no es una posibilidad abierta para pedir perdón cada vez que me equivoco, simplemente porque mi conciencia parece estar en tinieblas. No es posible sacrificar a Cristo una vez más por causa de mi pecado. Eso nos lleva a un modelo de vida en el antiguo pacto, solo que en vez de sacrificar un cordero, exijo otro sacrificio de Cristo. Esa es una irrealidad a la que estamos expuestos por el espíritu religioso y de lo cual debemos ser libres. Debe haber una separación en nosotros, donde la naturaleza del pecado sea entendida como enemistad contra Dios y ya no más parte de nuestras vidas.
Por lo tanto, es un solo sacrificio. El escritor continúa explicando que estando ya presente Cristo, no necesitamos los símbolos porque se presenta como nuestro sumo sacerdote y como el sacrificio mismo por los pecados en el más perfecto tabernáculo. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:24, que dice: porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en Hebreos 9, 27 y 28 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros ya no tenemos una obra teatral de las cosas eternas. Tenemos las cosas mismas a las cuales accedemos por medio de Jesucristo. Tenemos las realidades, accedemos a su sustancia misma. Si las entendemos y caminamos por ellas, entonces podremos experimentar a Cristo. Toda la explicación del funcionamiento del tabernáculo terrenal y los sacrificios de la ley comparados con los sacrificios de Cristo y su venida tienen un solo objetivo: demostrar que la perfección no puede ser alcanzada por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. Nos dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Tremendo esto. También nos dice Hebreos 10:9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Quitando lo primero para establecer lo último. Establecer lo último. Dios no está en busca de sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado ofrecidas según la ley. Para eso preparó cuerpo a Cristo. La ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero esas sombras y todo lo que funciona bajo ese sistema ha sido quitado delante de Dios. No hemos tenido la imagen misma de las cosas, sino hasta Jesucristo, en quien podemos acceder en el hombre espiritual a la imagen misma de las cosas celestiales. La ley no puede hacer perfecto. La gracia nos hace perfectos en el ser espiritual y la misma gracia nos perfecciona a través del desarrollo de una nueva naturaleza en su progresión a la madurez. El sacrificio de Jesucristo hace perfecto, quita toda conciencia de pecado. Los sacrificios de la ley no pueden quitar el pecado mismo como naturaleza. El nuevo pacto quita el pecado mismo como naturaleza gobernante. Hebreos 10:10 nos los dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No podemos vencer la imperfección desde lo imperfecto. Lo imperfecto nunca vencerá lo imperfecto. Pero el ser espiritual está parado en lo perfecto y nosotros por la fe podemos ver lo que aún no se ve. Cuando leemos la convicción de lo que no se ve, ¿en qué pensamos? ¿Acaso lo que no se ve son cosas materiales o asuntos naturales? Si el escritor viene hablando de la perfección, entonces eso es lo que no vemos aún, aunque ya es una realidad en el ser espiritual. Caminemos en la plena certeza de nuestra perfección y en la convicción de que si aún no lo vemos, ya es nuestra máxima realidad para que cada día podamos verlo manifestado. La perfección alcanzada por la fe nos ofrece para nuestros días en el cuerpo una profesión basada en una esperanza. Esa esperanza está sustentada en la promesa verdadera, aquella promesa que no pudieron alcanzar aquellos héroes de la fe. Nos dice la palabra: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. ¿De qué promesa estamos hablando? ¿En qué promesa debemos mantenernos firmes y sin fluctuar? ¿De qué promesa debemos hacer nuestra profesión? Nos dice Hebreos 10, 16, 17, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Perfecto es aquel que vive una vida manifestando las leyes de Dios desde el corazón y cuya mente es depositaria de los escritos eternos del Padre. La profesión es un estímulo al amor que perfecciona. El amor del que estamos hablando no es una expresión momentánea ni superficial, sino aquella que proviene de una persona que hace de la perfección una profesión. La perfección que aún no se ve, nos dice Hebreos 10, 39 y 11, 1 y 2. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es lo que se espera? ¿A qué se está refiriendo el escritor? Lo que aún no puede verse es la perfección que nos otorga el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo es la fe funcionando en nosotros en función de nuestra perfección? Podemos ver diariamente nuestras debilidades y limitaciones, pero no dejamos de estar plenamente convencidos, teniendo la certeza de que ya somos perfectos en Cristo. Por lo tanto, las evidencias de dicha fe ya no son solo milagros y prodigios, sino demostraciones de dicha perfección y la manifestación del diseño eterno de Dios. A eso llama el Señor en Apocalipsis 3:12, al que venciere, al que no pierde ni un solo día la fe puesta en la perfección y camina cada día en esa fe hasta alcanzar lo prometido, el que detecta a su adversario oponiéndose a la manifestación de la perfección prometida. Tenemos esa nube de testigos, nos dice Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La nube de testigos que nos rodea está compuesta por hombres que experimentaron la fe como señal, pero no pudieron alcanzar a ver la manifestación de la promesa eterna. Muchos de ellos vieron cumplida la visión terrenal de la promesa que recibieron, pero ninguno de ellos experimentó la plenitud por haber alcanzado la verdadera promesa eterna. Estos testigos nos miran porque esperan vernos entendiendo de qué se trata todo esto. Ya para concluir, mis amados, quiero decirles que debemos correr mirando al perfecto. Lo que se espera de nosotros es eso, que corramos mirando al perfecto. Esto es correr la carrera en una gestión acelerada, vamos así decirlo. No podemos tener una gestión acelerada si no resolvemos desde el inicio el asunto del pecado y las cosas que nos cargan. La manera de vivir gestionando aceleradamente desde el Espíritu es mirando al perfecto. El perfecto nos mostró la altura de su gestión a través de una contradicción. Esa es la contradicción que vivimos usted y yo diariamente. Pero ¿cuál fue la contradicción que experimentó Jesucristo contra sí mismo? Que recibió a los pecadores, absorbiendo la muerte y llamándolos perfectos. Por lo tanto, si ponemos la mirada en Él, veremos cómo Él trató con la contradicción y entonces nuestro ánimo no decae porque no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sean todos muy bendecidos, que el Espíritu Santo de Dios les dé sabiduría y revelación a cada uno para que podamos entender todos estos misterios contenidos en su palabra. Bendiciones. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.